Gracias amigo por permanecer ahí en esta brevísima pausa solo para cumplir con indicaciones técnicas. Interesante poder referirnos en voz para el cambio a los efectos de de Fiona, eh, un, un fenómeno natural que ha dejado tremendo problema a la República Dominicana. Hoy mismo se ha dicho que se va a sesionar en el Congreso con el propósito de declarar en emergencia la parte este donde este fenómeno azotó esta parte del país. Y es muy triste cuando uno ve en la televisión y ahora en las redes sociales cómo quedaron ahogadas las casas de decenas, de cientos de familias que no pudieron evitar los efectos de este fenómeno natural. Y como apuntaban tanto Jacinto como Freddy hace un momento, cada vez que viene un fenómeno de esta magnitud, entonces la República Dominicana es el momento de denunciar la pobreza material en la que nosotros vivimos. Ya tenemos el panel completo, está ahí el doctor Freddy Ferrera, Jacinto Ascensión. Abrimos el espacio para referirnos a este tema. Doctor. Bueno, Freddy. Como no, pues ya tenemos una semana que fuimos afectados por el ciclón Fiona, que cruzó por el este de República Dominicana, específicamente entró por la zona de la Alta Gracia, la provincia de la Alta Gracia, Higüey y los demás municipios, y luego pues atravesó lo que es el Ceibo, Atomayor y el Ceibo fueron las provincias que más se vieron afectadas, todas en la parte este de la isla, un poco afectó también Samaná, ya a su salida, y viraje hacia el norte, noreste. Fiona pues se internó en el Atlántico y vino a tocar, entró como un huracán categoría 1, con vientos menos de 160 kilómetros por hora en República Dominicana, después de pasar por Puerto Rico, por la parte sur de Puerto Rico, que también fue bastante afectada. Aquí el efecto, según los medios noticiosos en República Dominicana, pues dejó al desnudo, como decía Ascensión, decía Jacinto en su comentario, la pobreza realmente del pueblo dominicano que vive en condiciones infrahumanas. Aquí hay cerca de 2.5 millones de hogares, de los cuales 1% alto, no tengo el dato ahora mismo, son casas que no resisten el más mínimo fenómeno de la naturaleza. Eso tiene mucho que ver, lógicamente, con la pobreza de las personas, pero también la responsabilidad individual de cada uno. Pues yo quiero que juegue un papel, pero sobre todo la responsabilidad del Estado. O sea, aquí vemos que en cualquier sitio se organizan bandas que invaden terrenos y comienzan a vender solares a diestra y siniestra, y las autoridades se hacen los ciegos y los sordos ante esto. Y muchas veces esos lugares que son invadidos y luego se convierten en barrios marginados ante la vista de todo el mundo, y sobre todo utilizan esto en los periodos preelectorales donde nadie, ninguna autoridad se quiere calentar, como dicen ellos, porque cada uno de esos pobres que se mudan en esos barrios van a hacer votos luego. Pero nosotros estamos en el mismo trayecto, no podemos mover como isla, como territorio, y ese es el trayecto que van a seguir los ciclones, que van a seguir las tormentas, que van a seguir los fenómenos naturales que se forman en el Océano Atlántico, en las costas de África, y siguen este corredor, digamos, por las condiciones meteorológicas, los cambios de humedad, de presión y sobre todo de temperatura,
que hay en la zona, que hay en todo este corredor, desde las costas occidentales de África hasta las costas de la zona del Caribe. Los ciclones se conocen en esta zona desde la época, qué sé yo, 3, 4 millones de años. Ya los pobladores originarios de estas islas ya conocían los ciclones y le tenían nombres y eran dioses. Ellos decían que eran dioses que se encargaban de sacar de la naturaleza lo que ya estaba muerto, y luego entonces de qué pasaban ellos, los pobladores originarios, le tenían, como le digo, un nombre, una deidad, los ciclones. Tenían dos hijos, uno destruía y el otro inmediatamente pasaba el ciclón, pues venía a repoblar y venía a producir. Entonces eran fenómenos que dejaban, y como dicen los campesinos nuestros, todas las aguas dejan un daño, pero también pagan su daño, porque los terrenos se ponen más fértiles, las cosechas vienen más productivas el año siguiente después de un ciclón. Pero lo que no se recupera, se pueden recuperar los sembradíos, que lógicamente al tener más agua la tierra se pone fértil, pero no se recuperan las pérdidas en vidas, no se recuperan las pérdidas no en solamente vida humana, vida también de los animales, y sobre todo las casas, cientos de casas, miles de casas, son arrasadas e inutilizadas. Pero ¿de qué materiales están hechas esas casas? ¿Y en qué lugares están hechas esas casas? Entonces ahí es que viene tanto la responsabilidad individual como personas, como familia, pero sobre todo la responsabilidad del Estado. No es esperar que el ciclón venga para salir a hacer campañas regalando planchas de zinc y enlates y clavos para que las vuelvan a hacer en el mismo lugar por donde pasó el ciclón, en el mismo cauce de las cañadas y los ríos, para esperar el otro año otro ciclón y que eso se repita cada año como un círculo vicioso sin fin. Esa es la realidad que tenemos. ¿Cuántas casas aquí? ¿Qué por ciento de las casas aquí no están hechas con un criterio de durabilidad ni para salvaguardar la seguridad de la vida? Bueno, yo pienso que en este caso, o sea, esa teoría va a quedar un poco cuestionada, de que la lluvia pagan sus daños, porque ha sido muy grande el trauma que ha pasado en el este con un fenómeno que no llegó realmente como se esperaba al país. Y sin embargo, la frustración es tan grande que decíamos hace un momento que hoy se va a sesionar en el Congreso buscando declarar en estado de emergencia esta parte este del país. Yo creo, don Juan Francisco, mirando ya las experiencias que tenemos, que todavía creo que hay personas que están damnificadas de George y de otros huracanes que han venido acá, porque no se asume una responsabilidad, no se asume un proyecto real que pueda responder a estos daños y ayudar a estas familias que fueron afectadas por este fenómeno, este huracán Fiona. Vemos cómo algunos bancos, algunas empresas, se habla de apoyo, de millones, y vemos a todo el mundo buscando ayuda y colaboración. Pero luego el Estado, con ese estado de emergencia, también ya conocemos qué implica eso, cómo los gobiernos, cómo los funcionarios se aprovechan para hacer a veces de los recursos del Estado este estado de emergencia, y ya vemos toda la corrupción que podemos ver que puede pasar por ahí, y no se tiene una propuesta real que sí, esos fondos que usa el Estado, esos fondos que apoyan estas entidades, pueda ir para ayudar realmente a estas familias y que se les pueda reconstruir o reparar su vivienda ya desde otras condiciones. Entonces en esto hay que estar vigilante, porque se repite la misma historia en este país. No tenemos esa capacidad
de hacer algo decente, de hacer algo bueno y sobre todo usar los recursos del Estado, que es suyo, que es mío, que son los impuestos, para ayudar a esta familia de manera real y productiva. Bueno, yo quedé impresionado con el altruismo del ministro de la presidencia, que lo vi por las redes como con un saco o algo que cargaba en su hombro en provecho de esas personas que han sido afectadas con este fenómeno que azotó a Puerto Rico, a nosotros también. Y entonces es una época que sirve para muchas cosas. Adelante. ¿Como cuáles cosas, don Juan Francisco? Quisiéramos por saber. ejemplo, vi el altruismo de este muchacho Paliza, que iba como con un saco hacia una de esas casas que fueron afectadas. Con ello demostró su solidaridad en favor de esa gente que han perdido tanto. Algunos perdieron la casa completamente y todos sus ajuares. Y entonces es una época para los políticos demostrar hasta dónde son capaces de sacrificarse. No solamente él, Juan Francisco, vi en una de esas visitas del mandatario nuestro, el Luis Abinader, que la toma de la cámara donde estaba lo pusieron en medio de un charco de agua. En una casita le buscaron un espacio de tal manera que se vea toda la parte vulnerable de esa zona, y el presidente con su bota de goma ahí estaba haciendo presente. Cuando yo vi eso pensé que don Luis Abinader se habría puesto por primera vez una bota de esa. Porque nosotros los campesinos sí que la hemos usado con mucha frecuencia, pero en el caso de él, que es un hombre de la ciudad y que yo me atrevo a pensar que nunca una tábana lo ha picado, no ha tenido razones antes para ponerse bota de goma. Bueno, tenemos que saber que es una tábana, un tábano, ¿verdad? Nosotros sabemos lo que es, pero mucha gente no sabe, don Juan Francisco, no podemos abusar. No sabe, lo investiga, por eso que yo considero que en cierta medida el hombre que se crió en el campo tiene alguna ventaja que el de la ciudad no la tiene, porque no es solamente donde había agua potable y luz, hay otra cosa que ellos no lo saben. Sí, son muchas cosas. Esto es parte de las condiciones de pobreza, de marginalidad, que solamente aparecen cuando se dan estos fenómenos, y se aparecen mientras es noticia. Ya yo imagino que a partir de ahora, pues ya deja de ser noticia y ya pasamos la página y pensamos que esto no pasó, que no está pasando y que no va a volver a pasar, porque todavía quedan algunos meses de la temporada ciclónica. Entonces, y hay varios fenómenos que están más o menos en seguimiento, y algunos que otros se pudiera convertir también en ciclón y afectar el país a su paso. Entonces, doctor, yo me acordé, doctor, cuando vi esa imagen del presidente de la República con esa bota en medio de ese charco. Me acordé, y estaba pequeño, cuando el ciclón David, en el 79, yo tenía 8 años. Pero sí escuché, sí escuché que con todo lo que había pasado en San Juan de la Maguana y en medio del ciclón, se apersonó el presidente de la República del momento, Antonio Guzmán Fernández, así mismo con su bota, pero se apareció no para que la gente lo sepa ni el país, porque le cayó de sorpresa al ejército ahí en San Juan de la Maguana. Él mismo creo que andaba solamente con el chofer, el vehículo y otra persona, y llegó de sorpresa a ver qué estaba pasando con lo de San Juan de la Maguana. Tengo esa información. No así sería lo mismo por parte del presidente nuestro. Recuerde, doctor Juan Francisco, que este hombre está en reelección, y esto es un contexto ahora mismo, lo que ha dejado este ciclón, este huracán, este fenómeno para este gobierno que está en reelección, tener carta, ¿cómo le llaman? Carta verde, ¿verdad? Para que ellos hagan carta blanca, para que ellos hagan de los recursos realmente una propuesta ahora también de campaña para la reelección. Por eso que hay que estar
con eso que va a declarar ahora mismo el Congreso, el estado de emergencia, hay que tener mucho cuidado con eso, por lo que pretenden estas personas que están en el poder en este momento. Hay que con tener esa mucho reelección. cuidado, hermano, para ir a la segunda pausa y luego que tanto Freddy como Jacinto ocupen unos minutos que le quedan porque los espacios no se abandonan. Ok. Esperamos. Adelante, Natalael.